Ya estamos de regreso en esta ocasión en nuestro Foro Ciudadano, donde vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de los 5 años de gobierno del presidente Mauricio Funes, que ya termina su mandato el próximo domingo 1 de junio. Hace 5 años, durante su campaña presidencial, el eslogan de Mauricio Funes, el eslogan de su campaña presidencial era el gobierno del cambio. Muchos sueños, muchas ilusiones, muchas expectativas surgieron en cuanto a esto, ya que llamó votantes no únicamente del ala del partido de izquierda, sino que también muchas personas que no simpatizaban con esta ideología se unieron para votar por el presidente Mauricio Funes. 5 años han pasado desde eso y desde luego han habido aciertos, han existido desaciertos, de los cuales vamos a analizar algunos de ellos con nuestros participantes en el Foro Ciudadano del día de hoy, recordándole que también cuando se lo indiquemos vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar su opinión y su participación. Pero le vamos a dar la bienvenida a los jóvenes que ya se encuentran este día con nosotros en el estudio. Nos acompaña, Anthony Cruz, abogado de la República, bienvenida. Moisés Rivera, psicólogo. También nos acompaña Sofía Bonilla, arquitecta, mucho gusto. Y Eduardo Franco, abogado de la República. Es un gusto tenerlos pues ahora acá en nuestro estudio y vamos a opinar un poco, vamos a hacer un poco de este análisis de lo que ha existido en estos 5 años de gobierno de Mauricio Funes. Muchos dicen que pues a causa de su carácter confrontativo, ese carácter confrontativo ha ocultado algunos de los logros que se han dado en esta gestión, así como también algunos desaciertos o algunas promesas que han quedado en deuda con la población. Vamos a empezar analizando cuáles han sido esos logros de la actual presidencia. No cabe duda que en el área de infraestructura o de obras públicas ha sido muy evaluado, al mismo tiempo en el área de programas sociales, cómo ha ayudado a la población más pobre. De hecho, si ustedes han revisado las encuestas que le dan una nota al presidente Mauricio Funes, ha salido mayor evaluado al interior del país, es decir, donde están las personas de mayor vulnerabilidad económica, que han sido las personas a las que seguramente ha llegado esta ayuda. Al igual, pues otros programas sociales como Ciudad Mujer, que ha sido galardonado a nivel internacional. Hablemos primeramente de cuáles han sido los logros y luego nos quedamos con las deudas del gobierno del presidente. John Anthony. Bueno, creo que para evaluar una gestión presidencial pues se debe hacer de manera objetiva, no podemos irnos nada más o brindar una calificación de manera global. Y ya como usted lo ha apuntado, definitivamente han habido logros, han habido cosas que no se vieron en gobiernos anteriores. El tema de salud, por ejemplo, analizando un poco de lo que deja este gobierno, nos está dejando alrededor de 6 hospitales. Hospital de San Miguel, Usulután, San Vicente, Zacatecoluca, nos deja el Hospital de la Mujer y en construcción el Hospital de la Unión. Es decir, cosas como esas se le tienen que dar los puntos que se merece. Es una gestión presidencial que nos deja esa infraestructura hospitalaria. A la hora de valorarlo de esa manera, pues bueno, muchas personas dicen, mire, pero ¿de qué sirve si no hay esto, no hay lo otro? Pero son otras cuestiones que valorar. Pero si tenemos que poner una calificación en el área de salud, se han visto cambios. En 2008 el presupuesto del Ministerio de Salud rondaba alrededor de 300 millones y fracción. Y ahorita estamos finalizando con un presupuesto de más de 600 millones, es decir, se ha redoblado prácticamente. Es un cambio que hay que reconocerlo. Este gobierno impulsó, por ejemplo, la ley de medicamentos, que es bueno, creo que ya todos lo hemos visto en la práctica, comprando medicamentos, y nos ha sorprendido descubrir cuánta era la ganancia, casi del quíntuple que se estaban llevando algunas empresas, pero que gracias a la gestión de este gobierno se ha logrado que ese dinero pues ya quede en los bolsillos de la ciudadanía y pueda ser utilizado pues en otras cuestiones. Realmente en el tema de salud podríamos darle esa calificación, realmente ha cumplido, se cumplió con todo lo demás. No podemos decir que la escasez de medicamentos o la demanda en los hospitales, esas son otras cuestiones que valorar, porque el sistema de salud puede prepararse para atender a una población, pero si esta población no es culta o no es preparada en salud preventiva, pues obviamente van a ir incrementando las enfermedades, no porque el gobierno sea malo, sino por nuestros propios hábitos. Pero en materia de salud yo creo que este gobierno ha hecho un buen avance. Moisés, igualmente en el área de infraestructura ha tenido muchos aciertos del gobierno del presidente Mauricio Funes, especialmente en el área de obras públicas, en donde ya empezamos a ver algunos de los frutos de esta gestión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, quizás manteniendo con el tema de secuencia de salud y en el tema, también recordemos que en este gobierno se impulsó la reforma integrada a la salud, ¿verdad? Que en este caso se vino a implementar
como bien decía Anthony, el tema de la salud preventiva con la atención hacia aquellas personas que muy difícilmente tienen acceso de manera inmediata a la clínica comunitaria, al hospital regional, donde los ECOs es un gran avance en el tema de asistencia, de acercar el tema de la salud a las personas que en aquellos municipios que tienen una alta pobreza. Entonces, de manera cuantitativa, eso es como un apelativo, un gran avance que hemos tenido en el tema de salud. Lógicamente hay críticas en el desarrollo de que justamente no es la función como se debe de ser, que solo llegan y le dan la aspirina, pero al menos en los grandes rasgos de esa parte, quizás porque nosotros estamos muy urbanizados, pero en las zonas aquellas excluidas, la zona rural, al menos son ellos los que deben de dar fe si al menos la implementación de los ECO es funcional o no, ¿verdad? Ya con el tema de infraestructura, creo que en el tema de obras públicas hay un avance. Creo que bien lo decía el ministro Gerson Martínez, al menos casi el 50% de las mayores cárcavas a nivel nacional que se habían establecido de las últimas tormentas han sido subsanadas. Al menos poner el caso más emblemático de la que estaba inmersa en el tema del Boulevard del Ejército, en el puente Eureka. Entonces, bueno, que le hicieron 2 intervenciones, de hecho, ¿verdad? Pero al menos el tema de las cañas, que fue otra obra bastante grande que dejó la tormenta Stan, y así puedo ir mencionando otras. Y yo creo que en el tema paliativa, en el área de prevención, del área de prevención de riesgo, en el tema de esa parte, yo creo que sí es un avance en el tema de la atención de aquellas zonas que quedaron vulnerables por el tema de los últimos, ¿cómo se llama? Las últimas lluvias. Sofía, ha habido también más avances, ha habido más logros, más aciertos. ¿Cuál es tu opinión, Ale? Bueno, mira, como se busca realmente hacer cambios en una sociedad es muy difícil, implica a toda la sociedad. Y a mí me llama la atención que muchas veces decimos, el presidente tiene la culpa, pero en realidad toda la gente participa para que un cambio pueda realizarse o no. Y en ese sentido yo veo muy bien, desde joven, organizada en la sociedad civil, que se han abierto una serie de espacios para discusión de políticas, hay más apertura para escuchar, incluso para la diversidad, en diferentes sentidos, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, edades, clases sociales, intereses, inclinación sexual, todas esas cosas todas esas áreas se han ido abriendo, y para que puedan haber cambios realmente, se tiene que poder escuchar a la población. Esos procesos no son rápidos, pero sí han quedado ejemplos al respecto. Por ejemplo, bueno, con infraestructura que vos explicabas ahora, el MOP, por ejemplo, tiene ahora una unidad de cambio climático, que es un tema actual, importante, que nos afecta a todos. Y en El Salvador no teníamos espacios para discutir el tema de cambio climático, ni tampoco infraestructura que tuviera que ver con el cambio climático. O el tema de personas con capacidades especiales. Nuestras ciudades y nuestro país en general es como, no los toman en cuenta. Somos muy excluyentes. En muchos sentidos somos excluyentes, pero bueno, en este caso específico me llama muchísimo la atención cómo el MOP ha hecho esfuerzos por generar infraestructura más accesible para las personas. Y te cuento una anécdota. Adelante, ¿verdad? adelante. Conozco personas que han ido participando en los procesos, y en esto de que había generar espacios para personas con capacidades especiales, dijeron, bueno, vamos a ubicar baldosas táctiles para ciegos, rampas para personas que andan en silla de ruedas, para personas mayores que puedan accesar más fácilmente a los lugares. El tema de los semáforos. Los semáforos para personas ciegas también. Y bueno, hasta ahí me parece súper bien. Pero se hizo una consulta, ¿en dónde quieren que empecemos? Porque no tenemos dinero, dijeron, ¿verdad? En el gobierno. Los vamos a hacer en los hospitales. Y las personas con capacidades especiales dijeron, no, empecemos por la zona rosa, porque el hecho de que no podamos de repente caminar, escuchar o ver no significa que vamos a pasar en el hospital. Y si ustedes ven, toda la zona de la San Benito se pusieron las baldosas táctiles para las personas ciegas, las rampas, y todos esos espacios. Y después se ha venido haciendo en el Hospital Rosales y otras zonas. Entonces, eso me parece que tal vez en la práctica se ve una acción muy específica, pero detrás hay todo un proceso que sí puede hacer un cambio real.
Claro. Eduardo, quiero escuchar tu opinión. Antes de entrar a temas específicos, tu opinión general sobre, hablemos en primer lugar de cuáles han sido estos aciertos del gobierno que ya está pronto de finalizar. Claro que sí, bueno, entre las cosas que también puedo agregar, ¿no?, a lo que los compañeros también han manifestado, está también tanto en el punto en el punto de salud pública. Creo que también una nota muy importante es que este es un efecto lógico de la implementación de programas de carácter social. Por ahí hemos leído también que existen críticas, ¿verdad?, de otros sectores que están involucrados en salud pública, que ellos dicen, pero mire, esto no era viable, ¿por qué lo estaban haciendo? El programa de las ECOS, ¿por qué si eso no era viable? Y dicen, bueno, pues obviamente para evaluar la viabilidad de un programa social también hay que tener en cuenta cuál es en principio su consecuencia, ¿no? La consecuencia es que uno está, es como que yo le diga a usted que dé una cuestión en regalo para beneficiar a alguien. ¿Cuál va a ser el beneficio del Estado en términos cuantitativos o plausibles? No existen, ¿verdad? Entonces, esa es prácticamente una inversión. Entonces, ha habido, y esa es una de las cosas que es de mencionar, que es muy admirable de esta administración pública que ya va de salida, que ha habido una inversión de manera, tal vez no de la manera en la que se ha deseado, pero sí se ha comenzado a hacer un esfuerzo por invertir más en la calidad de vida o en materia social, ¿verdad? Para poder mejorar tanto las condiciones de trabajadores y de otras personas que accesan tanto a la salud pública como a la educación pública, como también lo que comentaba acerca de las personas con capacidades especiales. Ya en ramas, por ejemplo, empresariales, se han visto que han nacido nuevas iniciativas para lo que son las MIPYMES, y también tenemos el caso de las nuevas políticas de energías renovables, por ejemplo, que eso es algo que también es muy novedoso, y ese sí tiene efectos económicos positivos, porque todas aquellas personas que pudieran explotar recursos que generan energías renovables, tanto va de la mano con iniciativas ambientalistas para bajar nuestra huella de carbono, como también al mismo tiempo va de la mano para bajar la tarifa eléctrica, y así también generan empleos. Gracias, Eduardo. Damos también la bienvenida a Gabriela Álvarez, estudiante de Sociología. Gabriela, estamos hablando un poco, en primer lugar, cuáles han sido los aciertos del actual gobierno. Hemos hablado de salud, hemos hablado de infraestructura, de programas sociales, pero también hay otros que no hemos mencionado, tal es el caso del programa de Ciudad Mujer, que también fue galardonado internacionalmente. También ha sido un gobierno que incluso FUSADES en su balance ha mencionado que uno de los logros del actual gobierno ha sido la transparencia, así como el impulso del acceso a la ley de información pública. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, la verdad que uno de los aciertos de este gobierno en realidad es la inclusión social, no solamente tanto en programas de salud y educación, sino también a nivel agrario, es decir, como también con la mejoración del paquete de semilla mejorada y el bono que se le da también a las familias del área rural, ¿verdad? En este caso sí, Ciudad Mujer también ha sido un proyecto piloto bastante bueno, que ha sido, como tú dices, bastante galardonado a nivel incluso internacional. La inclusión de la mujer dentro de la sociedad y el fortalecimiento y la autogestión de la mujer como el pilar de la familia, creo que ha sido tomado en cuenta en este gobierno. Creo que el impulso que se le debe dar a ese tipo de proyectos, y bueno, en este nuevo gobierno, que según tengo entendido, la señora Wanda Pignato continuará dentro del área de inclusión social, ¿verdad? Creo que tomará todavía mucho más impulso en estos nuevos 5 años. Como te decía también en el tema agrario, ¿verdad? Es decir, mejorar la calidad del producto que se le da a las personas, a los agrícolas, el bono que se les ha brindado también a las personas o a las familias rurales. A nivel educativo hemos visto también, el paquete a los niños en los centros escolares, uniformes y calzado. Creo que hay muchas iniciativas, ¿verdad?, que en este gobierno, que también va de salida, pues se han visto y se han mejorado, ¿verdad? En este caso son tal vez de los aciertos que nosotros podemos ver y tomar en cuenta. Ahora, yo les quiero lanzar una pregunta en general. Cuando era entonces el candidato presidencial Mauricio Funes, su eslogan de campaña fue el gobierno del cambio. ¿Ha sido verdaderamente el gobierno del cambio? Quiero escuchar sus opiniones, recordándoles también que la línea telefónica la vamos a abrir, el 2556-1800, para que también usted nos pueda dar su opinión, pero quiero, en lo
lo que recibimos las llamadas, quiero escucharlos a ustedes. ¿Ha sido verdaderamente el gobierno del cambio, tal como lo presentó en su eslogan de campaña presidencial? Bueno, todo cambio duele. Entonces, cambiar una sociedad, un país entero, es muy difícil. No se le puede pasar encima a las personas, ni a decisiones, ni a diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, para poder lograr un cambio va a requerir tiempo, pero decisión. Y en esto quisiera decir también que no es solamente el presidente, ¿verdad? A mí me gusta mucho que se presenta como un equipo de trabajo. Vemos diferentes ministros mostrando las cosas que se están realizando, pero por otro lado también somos una sociedad que le cuesta como llegar al cambio. Hay un temor, ya sea natural o a veces impuesto también, ¿verdad? Los medios de comunicación te desinforman muchas veces, dicen, esto va a ocurrir, pero es fatal. Y muchas veces sí nos metemos más en el tema, no es algo fatal, sino puede ser algo bueno. Para mí se están montando las bases desde la esencia para poder hacer un cambio, pero en 5 años no puede ocurrir y todos deberíamos de estar conscientes de ello, ¿verdad? Para transformar una sociedad se requiere el esfuerzo de todas las personas, de toda la familia y de un gobierno comprometido, que me gustaría incluso que se pudiera hacer mucho más, pero yo entiendo, soy consciente de que hay intereses y diferentes sectores que cada quien va a jalar por su lado y está bien, es normal, pero lo bueno es que, como decía la compañera, ha tratado de ser más incluyente y de escuchar, sobre todo a grupos que no son escuchados. Gracias por tu opinión. Vamos a escuchar ahora una opinión que viene de la ciudadanía a través de nuestra línea telefónica. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Adelante con su opinión. Adelante. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días, adelante. Felicidades, es el programa que más me gusta. Y fíjese que yo, para mí, pues, es mi opinión personal, es que ha sido un gobierno consumista y yo cambiaría todo lo que ha hecho por crecimiento económico y por no haber tenido los miles de muertes que han habido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también el ciudadano tocó otro de los puntos a los que vamos a entrar también un poquito. ¿Cuáles han sido estas promesas que han quedado en deuda? Pues sabemos que también la seguridad pública, entre una de ellas la economía. De hecho, dicen también los empresarios que el carácter confrontativo que el presidente ha tenido con ellos. Pero, ¿qué opinan ustedes para darle continuidad a lo que estamos? ¿Es el gobierno del cambio? Para escuchar sus opiniones. Fíjate que en este caso quizás quiero abonar algo. Creo que los poderes económicos, políticos y sociales a nivel general, o los poderes fácticos que indiscutiblemente existen en este país, como existen en cualquier parte del mundo, resienten algunos aspectos que al menos nosotros como ciudadanía, como jóvenes organizados, te lo voy a poner un ejemplo. Creo que en este país un aspecto de cambio esencial, radical, que lo puedo ver así, es el tema de abrir a procesos de consulta de leyes. Al menos considero yo de manera práctica, porque hemos estado inmersos muchos compañeros, es el hecho de abrir la apertura y la consulta de la ciudadanía en muchísimas áreas. Por ejemplo, el tema en que ya trillamos, pero el tema de políticas públicas de juventud ha sido un buen ejercicio de apertura y de participación y de incidencia que hemos tenido los jóvenes de las diferentes áreas, de las diferentes concepciones políticas en esa parte. Y eso es un avance, porque han sido leyes y han sido marcos jurídicos que se han dejado establecidos, quizás no por la voluntad de nuestros liderazgos políticos, pero sí se abrió una fisura y la ciudadanía, al menos en muchísimas áreas, se han aprovechado de esa parte para poder incidir políticamente. Entonces, ese aspecto de manera esencial de una democracia participativa es muy fundamental. Y eso se va a ver en muchísimas áreas, ¿verdad? Desde el tema de la juventud, en otros aspectos también muy trascendentales. Bueno, el ejercicio de vinculación que se quiso hacer con el tema del Ministerio de Educación en el área de poder especializar los maestros con una previa consulta. Entonces hay muchísimos ejercicios buenos que en el hecho de ejercer el poder y darle responsabilidad a la ciudadanía, yo creo que ha sido un factor muy determinante, al menos de la mística, algo de la mística que ha tenido al menos en este gobierno. Recordándole que nuestra línea telefónica está abierta, 2556-1800, para que usted pueda emitir también su opinión sobre este análisis que estamos haciendo de los 5 años de gobierno del presidente Mauricio Funes, que ya está pues a punto de finalizar el próximo domingo. Tenemos a alguien en línea. Muy buenos días.
¿Aló? Muy buenos días, adelante con su opinión. Adelante. Óigame, yo quisiera opinar con respecto a la pregunta que dijo usted del cambio. Óigame, para mí no ha habido ningún cambio, digamos, por los jóvenes. Para los jóvenes, uno pues ya está viejo, pero los jóvenes, tantos jóvenes que andan buscando trabajo, no hay trabajo, y dicen que cuántos miles de trabajo hay, y no sé cómo, pero ¿y de dónde pues? Y el ejemplo son los jóvenes que andan allí desesperados buscando trabajo, y algunos que tal vez la desesperación que se meten en cosas que no les conviene, pues. Y para mí ese sería un buen cambio, que pusieran la vista en los jóvenes, que los apoya uno ya viejo ya no, pero los jóvenes sí, porque necesitan sus empleos, y la delincuencia, pues por eso ha subido, pues tanta injusticia para ellos que les dicen va a haber oferta de empleo, van a llenar los postes y nunca lo llaman, así que no es engaño, pues. Muchas gracias por su opinión. La opinión de ustedes también es muy importante. Eduardo, hay opiniones divididas. Un sector de la población que piensa que se ha empezado a gestar un cambio. De hecho, el presidente también lo decía en su publicidad, pues 5 años no son suficientes. Pero hay una parte de la población que dice sí, se ha empezado a gestar un cambio. Otra parte de la población, incluso la oposición, ha dicho que han sido 5 años perdidos para nuestro país. ¿Qué opinas tú? Bueno, aquí entran en juego una multiplicidad de factores, ¿no? Creo que importante es lo que tú mencionabas acerca de por qué es esta opinión de que el presidente Mauricio Funes es confrontativo con la gente de la NEP, que cuál ha sido como dicen, el desacierto que existe entre ese divorcio extraño que también vivimos en los primeros años de la administración, que era del partido político con la figura del presidente, ¿verdad? Pues básicamente como tanto él como político, como figura pública, pues él mantuvo una, ¿cómo decirle? Una imagen, que era, él decía, no, yo soy esta persona que a mí nadie me va a venir, como dicen, a mangonear, ¿no? Entonces, básicamente esta cantidad de detractores que han nacido también son efecto de, pues obviamente, ¿no? Que el poder político que tenía mayor incidencia en la vida de la ciudadanía era aquel que en aquel entonces estaba en el poder. Pues obviamente la mayoría de los medios de comunicación que manejaban mayor cantidad de audiencia eran quienes presentaban una cantidad de noticias, eventos. Esto a lo que se convirtió fue que luego se volvió en el principal eje de crítica de la figura presidencial. Entonces, desde ese punto de vista de que quienes manejan más los mayores focos de información también en cierto punto pueden desinformar, porque nosotros vivimos en un país que lamentablemente está el 99% del tiempo en campaña política, ¿verdad? Entonces, es un efecto que simple y sencillamente era esperable, que uno tenga una clase política que salió del poder y que luego se convierte en la oposición, y ellos manejan todos los medios de comunicación para desacreditar o para sacar a la luz cuestiones que son personales, que van quitándole popularidad a la figura, no del presidente como órgano ejecutivo, como persona que conforma el Estado, sino como un simple, como quien le hace un paparazzi, busca a una persona famosa para sacarle cualquier tipo de rumor, etcétera, ¿verdad? El cambio es una cuestión que no solo tiene que ver con políticas públicas, sino también es una cuestión de idiosincrasia. Si no se maneja también el cambio en las ideas y en la forma en la que la población empieza a percibir los esfuerzos, pues posiblemente en lo que se pueda ver, y por lo que yo he escuchado de muchas opiniones de un montón de ciudadanos, ellos dicen, pues es que miren, no ha habido cambio porque las tasas de intereses de los créditos siguen altísimas, y a mí me siguen cobrando tasas municipales altas, y tengo recibos que pagar, y como no hay trabajo, etcétera. Por supuesto, pero eso, o sea, el Estado también no hace milagros, pues, ¿verdad? Si nosotros tenemos una sociedad que no solo está altamente polarizada, sino que también vivimos acarreando los estragos de todos nuestros conflictos armados, es muy difícil que en 5 años cualquier gobierno pueda hacer un cambio que sea muy notable. Claro que sí. Vamos a tomar otra opinión que también proviene de nuestra ciudadanía, de nuestros televidentes. Adelante, muy buenos días. Sí, yo lo que quiero
opinar es referente a la llamada que acaban de hacer un señor. Bueno, perdimos la llamada, pero recuerde que también estamos esperando su opinión, 2556-1800. Su opinión también abona y construye país. Recuerda que este es un foro ciudadano. Vamos a ver, John Anthony, tu opinión. Hay pues personas que sí ven el cambio, hay otros que dicen que el cambio es a la inversa, pero vamos a escuchar tu opinión después de la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, bienvenido. Aló, buenos días. Muy buenos días, bienvenida Qué con su opinión. excelentes manos las que nos dejó el señor Domínguez. Muchas gracias. Hoy los hicieron tempranear. Hoy los hicieron, bienvenidos claro. sean a mi casa y excelentes argumentos, temas los que han abordado. Yo quiero decirles que los problemas ya sabemos que han sido estructurales por décadas y saber por cuántos cientos de años. Por lo menos la falta de atención y la exclusión a la clase más pobre. Y yo creo que en nuestro país son pocos los ricos, casi todos somos pobres, porque la clase media hoy estamos pobres. Yo quiero decirles de que este gobierno ha dado la pauta, ha comenzado. Primeramente yo felicito a este presidente por abrir esa caja de inmundicia de la corrupción en el cual se ha echado a muchos de enemigos y más que todos los que se servían del país, como es la empresa privada que hacían su agosto, no cobrándoles impuestos y dándoles los mejores pedestales para que hicieran plata y ahora no estuvieran en más pobreza. Quiero decirle también que el acceso a la información también los felicito. Ahora los comunicadores y todo el pueblo que necesitamos información acerca de los fondos que se manejan en alcaldías y en todas las instituciones y carteras del Estado, pues hoy tenemos que exigir, no vamos a hacer también, ya que tenemos estas leyes, un país muerto y amén por todo lo que nos hacen. También felicito por el Instituto de Ética, también salud de estos medicamentos que nos estaban ahorcando, que mucha gente se moría por una acetaminofén, pues hoy tenemos acceso, la cuota que quitaron de los que muchos se hicieron millonarios en las unidades de salud. Sinceramente, las obras sociales han sido extensas, Ciudad Mujer, obras públicas, esas calles por ejemplo, yo soy de Santana, Los Chorros, una carretera excelente, esa carretera que abrieron del Monseñor Romero, este aeropuerto que primero Dios va a dar mucho dinero y echémosle gana al puerto de la Unión, porque esta vicepresidenta, todos los 5 años de vicepresidencia, solo en la Unión pasaba y no levantó ese puerto, por lo tanto necesitaban muchas inversiones. Hay muchas cosas que hay que felicitar a los paquetes escolares. Sinceramente, votemos todos, hoy que hay un nuevo gobierno, votemos las chaquetas y las insignias partidistas, yo creo que a todos nos compete. También tiene que tener una gran labor junto con el presidente de la empresa privada, que voten ya también esa insignia partidista, porque tanto ellos necesitan de ganar y de tener dinero, como nosotros necesitamos trabajar y cambiar nuestro estatus económico, porque no vamos a vivir siempre con sueldos miserables. Pasen feliz día y bendiciones. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por abonar opiniones a este foro. Nos quedamos con la opinión de John Anthony, pero te voy a dar la palabra después de regresar del corte comercial. Volvemos con más de este foro ciudadano que estamos dedicando al análisis de los 5 años de gobierno de Mauricio Funes. Volvemos luego. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar, de su oficina o del lugar donde usted nos sintoniza. Estamos en este foro ciudadano como cada día viernes, en donde tenemos invitados acá en nuestro estudio. Ya tenemos equipo completo, pues ya se unió también acá nuestro panel, Claudia Campos, licenciada en Mercadotecnia. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a continuar hablando, vamos a continuar acá analizando con nuestros panelistas, pero también la opinión de nuestra ciudadanía. Tenemos otra llamada. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo han estado por ahí? Muy bien, yo muchas los veo gracias. jovencitos, pero yo ya tengo 54 años y yo me acuerdo de la música tan linda que era de los Guaraguao, que decía, qué triste la lluvia en las casas de cartón, ¿verdad? Y otras cosas que hablaba de los patrones y los obreros. Tristemente yo, hija, en esa época se sentía bonito ver las luchas por las clases pobres. Lastimosamente yo me he sentido un poco defraudada con el FMLN porque ellos están jóvenes, no vivieron la época de la guerrilla ni todo eso. Pero yo considero que se les olvidaron los ideales a los del frente. El jovencito ahí que está de rosadito, yo no, mire hijo, yo quisiera que a mí me dieran la llave para entrar a ese país de Alicia de las Maravillas, donde usted entra y me pintan el mundo de los del frente rosado. Usted va al súper y hay todo lo más caro. Y yo digo que en 5 años sí, no se puede haber hecho mucho, ¿verdad? Pero algo se ha de haber hecho. Por ejemplo, yo voy al seguro y hay muchas medicinas que usted no las halla. Yo voy a la farmacia y hay cosas que están más caras. Entonces, me dice usted carretera, pues la carretera que aquí por donde yo paso está llena de baches y hoyos. Entonces, no, yo considero que ustedes como jóvenes deben ver lo bueno que hizo Mauricio Funes y lo malo. Fíjense que yo preferiría que antes de que le dieran el vaso de leche, que no es un vaso de leche, porque yo lo sé, y los uniformes, ¿sabe qué me gustaría a mí? Que le aumentaran el sueldo mínimo a la gente, porque uno no debe acostumbrarse a que le regalen. Mire qué lindo sería que usted tuviera un sueldo mínimo de $600 o algo y usted mismo le compre a su hijo. Si los salvadoreños en los países somos famosos porque somos trabajadores, no le digo la otra palabra porque estamos en televisión. No necesitamos que un gobierno nos dé, que aumenten el salario mínimo. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su opinión. John Anthony, me quedé contigo, te iba a dar la palabra antes del corte. ¿Cuál es tu opinión? Hay también desencanto en la población, así como hay población en contra. Vamos a hablar también un poco de los desaciertos de este gobierno. Empezamos por los aciertos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que para valorar, como lo dijimos al principio, la gestión de este gobierno, ya lo decía la compañera, necesitamos de un cambio de actitud. La sociedad salvadoreña generalmente es egoísta y como el cambio que me anuncian a mí no me ha llegado, pues entonces no sirve, no funciona. Yo te lo puedo comentar, personalmente estoy desempleado, pero no por esa lupa de desempleo yo voy a decir que no han habido cambios. Creo que los han habido. Han habido cambios, por ejemplo, que no son perceptibles para algunos por la manera en que nosotros hemos sido educados. Hay cosas que hay que valorar, que no debemos valorarlas de manera tan rápida. Hay cosas que hay que ir más allá. Hay que ver, por ejemplo, varios elementos que este gobierno ha demostrado con los famosos paquetes escolares. Mire, el sistema de educación no va a mejorar con eso. Es cierto, el paquete escolar no va a hacer que el niño, niña, adolescente se aprenda las tablas. Eso es mentira, no va a pasar. Pero si vos le preguntás a ese niño, niña, cómo se siente recibir algo nuevo, cuando probablemente las condiciones económicas de su familia no alcanzan para comprarle algo nuevo de manera seguida, ese niño se siente contento. O sea, ¿cuánto vale la dignidad o la alegría o la sonrisa de un niño, niña o adolescente? Eso no tiene precio. Entonces, el hecho que a mí no me estén dando esos paquetes escolares no quiere decir que no ha habido cambios. Ver a un presidente que se desplazó allá a Morazán y pide perdón por una masacre, la masacre del Mozote, cuando muchos se burlaron y dijeron que lloró de manera hipócrita, y uno viéndolo por televisión, yo fui uno, por ejemplo, a mí me conmovió, por ejemplo, no el acto de él, sino ver a las madres que aún hasta el día de hoy se lamentan y lloran, recordando esa tragedia como que fuese el día de ayer. Y viera a un presidente que va y pide perdón en nombre del Estado salvadoreño, es cierto, eso no se puede cuantificar, pero ¿cuánto vale para esas familias? Para mí sí ha habido un cambio. Que muchos no lo percibamos, bueno, falta todavía que ver, pero no podemos apresurarnos y decir, no ha habido cambio. O por ejemplo, apresurarnos y decir como el Partido Arena, que ha sido 5 años perdidos quizás para ellos o las empresas de ellos que no acapararon el gasto de uniformes, que ya no llegó a sus manos, pero para mí personalmente perdidos no han sido.
Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto Pati, que ha entrado a muchas comunidades. Que yo no me haya beneficiado no quiere decir que el cambio no ha existido. Creo que ha habido un cambio. El problema es que la sociedad salvadoreña no tiene aún un cambio de actitud. Si no es pisto, no lo valoramos. Si no es pisto el que me dan, yo no me siento contento. No valoramos aquellas cosas que no tuvimos en gobiernos pasados, pero es que este gobierno sí las ha implementado. Creo que sí también, pero sin duda alguna ha empezado a fraguarse este cambio, pero también no podemos dudar de que no podemos negar también que estamos inmersos actualmente en una situación de seguridad pública en donde ya nadie sale seguro a la calle, andamos con miedo, a lo mejor la situación ha venido a empeorar poco a poco. Le quiero dar la palabra a Claudia porque va a ser su primera opinión que se acaba de agregar a nuestro panel, pero vamos antes a tomar una llamada de nuestra ciudadanía también. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Muy buenos días, adelante con su opinión. Sí, mi opinión es esta de que los cambios se han visto de aquí del presidente Funes. He visto mucho, me gusta mucho cómo ha trabajado, pero sí, como dice el panelista allí, que hay muchas cosas que hacer y no se hacen pues de un día para otro, sino que se necesita bastante tiempo. Como aquí pues se puede ver, donde yo resido, las calles no sirven desde cuando la lluvia de 12G que le dicen, ahí pues tenemos desafección en las calles y necesitamos pues acá en la comunidad del Pinteral, de Jurisdicción Coatepeque, que nos vinieron pues a supervisar y a ver de qué manera pues nos echan la manita también acá, porque sí estamos necesitando, ya que el transporte aquí es muy pesado pues, cuando salen las cosechas de agrícolas y cosechas de café, todo eso es bien importante, y una vez ya no haya calle pues ya no va a haber ningún tipo de comercio o salida para los cultivos. Así que yo pues me alegra mucho cómo ha trabajado este gobierno, el que está saliendo, pero también pues muchas cosas que hacer. Como les digo, deseamos acá que nos alguna institución pues de lo que se tiene en camino, si lo tienen aquí a solucionar nuestro problema. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Claudia, hablemos ahora un poco del área de la seguridad. Es un tema que sin duda alguna se le ha salido al gobierno de las manos. A lo mejor no es únicamente responsabilidad de ellos, pero todo este tema de la tregua, que ahora pues ya formalmente la dieron por finalizada. El presidente, tanto como el ministro de Seguridad actual, han dicho de que son grupos organizados los que están interviniendo en todas estas muertes. De hecho, el viernes anterior, conocido como el Viernes Negro, donde tuvimos más de 30 asesinatos en un solo día. ¿Cuál es tu opinión? Quiero escuchar luego también la opinión, las deudas que ha dejado el presente gobierno, pero enfoquémonos ahora en el tema de la seguridad pública. Yo quiero decir que la deuda más grande que este gobierno deja es justamente en el tema de seguridad, mucho más allá de los logros que haya tenido en infraestructura o de los logros que se hayan podido calificar con los programas sociales. Creo que la deuda más grande de este gobierno va a ser el tema económico y el tema de seguridad en el país, principalmente porque el inicio de la tregua fue quizás una esperanza para algunos de que el problema pudiera minimizar, pero cuando lo vemos hacia atrás nos damos cuenta que el tema de la tregua simplemente sirvió y funcionó para agudizar la crisis que teníamos en el tema de seguridad, porque ahora nos estamos enfrentando con un problema de violencia que ya no podemos resolver. El problema fue empoderar a las pandillas, les dimos un poder que nunca debieron de tener, les dimos espacio para hablar, para hacerse sentir, para hacerse presentes, y les dimos una fuerza como organización que no tenían, porque son una organización delictiva, no son una organización social, no son parte de la producción del país, sino más bien son la parte que estanca la producción nacional. Entonces, en esa función y en ese tema de la tregua, ellos trataron quizás de minimizar el problema, pero no vieron y no planearon a futuro el efecto que iba a tener para el país. Creo que ahorita en este momento hablar de que la delincuencia actual y que el Viernes Negro de 38 muertos en un día normal en El Salvador
sea un tema para desestabilizar el gobierno entrante, me parece absurdo, me suena hasta ridículo y me ofende como ciudadana que ellos puedan estar considerando esto, porque realmente no tiene nada que ver, mucho más allá de querer desestabilizar un gobierno o de querer atacar la toma de posesión. Me parece que es un problema que nunca pudieron resolver, que no tuvieron la valentía de afrontar en su momento y que ahora es un poco tarde. Esperemos realmente que el gobierno entrante y el señor Serén tengan un compromiso real con la población, que quieran resolver el tema de seguridad, porque a mí este gobierno me deja un gran vacío, me deja mucho que desear y me deja sobre todo un temor y una inseguridad que se lo puedo transmitir a futuro a toda la gente, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. O sea, si el problema sigue creciendo y se agudiza, yo no quiero pensar lo que de aquí a los 5 años que estemos evaluando, los 5 años de gestión de Sánchez Serén, El Salvador vaya a ser un país inhabitable. Y después, de hecho, antes de que el próximo gobierno hereda esta gran deuda también en el tema de seguridad, ¿será la represión la solución? Incluso ya hay mensajes de la sombra negra directamente hacia los pandilleros. La población también se está llenando en su interior de sed de venganza, algo que pues también a nosotros tal vez inconscientemente se nos ha salido de la mano. Ya vamos a hablar un poquito más de esto con ustedes, pero antes vamos a tomar una opinión de nuestra ciudadanía, de nuestros televidentes. Muy buenos días. Hola, buenos días. Adelante con su opinión. Muchas gracias. Fíjese que yo creo que sí ha habido cambios, ¿sí? Y uno de los grandes cambios que yo he sentido, que antes se protegía a la gente honrada, ¿sí? Y ahora la gente honrada ya no tiene nada que ver aquí. El otro cambio es de que antes yo recuerdo que la persona, si alguien denunciaba, tenía oportunidad de saber de que se iba a capturar al delincuente. Pero de repente sale el presidente y el señor que hace poco nos impuso prácticamente, el señor le puso parte de la ciudadanía y parte del Tribunal Supremo, porque nunca se quedó claro de quién ganaba. Pero miren, él salió defendiendo a los delincuentes, diciendo de que pobrecitos y de cómo le íbamos a dar comida a ellos, de qué iban a comer. Este es un gran cambio, fíjense, que hemos sentido en la sociedad. Fíjense que por otro lado, en nuestro lugar, yo he visto que obras públicas, jamás había visto yo un ministro que le quede tan grande El Salvador para ministro de Obras Públicas. Este señor, yo últimamente he visto de que usted se pone a ver y es sincero con todos ustedes los que están ahí, se darán cuenta de que este señor solo ha hecho obras en San Salvador y los 14 departamentos. Pues. Ahora yo le digo, si San Salvador le queda grande, ¿cómo es que es un gran ministro? ¿Cómo es que es un gran, no sé qué, en obras públicas? Mire, yo creo que por las obras, dicen, las obras son amores, papá, no palabras. Entonces, yo creo que el palabrerío que usa el señor Funes es bueno. Y todas las personas que defienden el sistema socialista tienen buenas palabras, porque la mayoría no son ni empresarios ni trabajadores. Muchos de ellos son personas que se dedican solo a estudiar psicología o parte así, porque para dominar a las demás personas. Yo creo que sí, ese ha sido un gran cambio que hemos sentido. Otro caso, el último quizás, ¿verdad? Porque son muchos, pero digo, gente que muchas veces se llegaba a las huelgas para querer quitarle todo el poder al país y concentrarlo en ellos. Mire, en mi lugar se contrataban personas de cualquier clase y se pagaba a un señor que le pagaban $400 por llevar un bus lleno para hacer manifestaciones. Por Dios, yo les digo, miren, estas cosas ya no, hombre. Yo creo que rebalsó la gota. Yo creo que al final, pues, uno ve los hechos. Mire, defender una posición así, hay que tener cuidado, porque a veces, por caerle bien a un resto de gente, creo que le quedamos mal a la gente honrada. Y yo les digo una recomendación más, no nos peleemos con el empresario. Yo les digo que el día que el empresario se va, nosotros nos quedamos sin trabajo, porque nadie de nosotros estudia y le va a pedir trabajo al sector público. Realmente son poquitos los que llegan, y los que llegan por cuello partidista. Entonces, cuando estudiamos, salimos con un título, pero vamos directo a la empresa privada. Así de que yo le digo, no nos peleemos con el que nos dé el pan, no le mordamos la mano, y solo esperemos nada más que la ley se aplique para que los salarios sean dignos. Eso es lo que podemos esperar, no matar al empresario, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias por su opinión. Recuerde 2556-1800, el número para que usted pueda comunicarse con nosotros y emitir su opinión. Gabriela, te hemos escuchado poco este día. Adelante. Correcto. Sí, en realidad una de las deudas políticas que deja este gobierno es tanto en el tema de seguridad pública, ya vamos a hablar más adelante también del tema de economía, de empleo, ¿verdad? Y también de la deuda que este gobierno pues ha incrementado un poco. Bueno, en el tema de seguridad yo creo que es bastante difícil abordarlo así superficialmente. Se ha hablado mucho de la tregua, de que pues fue como la maniobra del gobierno para poder ablandar un poco la situación de inseguridad que estaba viviendo en ese momento el país. Mas, sin embargo, no podemos hablar de que la violencia se va a erradicar de la noche a la mañana si no tocamos los puntos álgidos de la violencia. Recordemos que la raíz de la violencia no solamente está en estos sectores delincuenciales, sino que también tenemos que ver trasfondo, grandes empresarios, sectores políticos que están también involucrados en este tema. ¿Cómo podemos hablar de que vamos a erradicar la violencia si dentro de la misma fiscalía, policía y el ejército también hay personas involucradas, infiltradas también dentro de? Entonces, si queremos erradicar la violencia de raíz, necesitamos empezar por la depuración de toda la corrupción del sistema o del órgano judicial. Sobre todo también empezar porque la depuración de la Fiscalía agudiza también la investigación de grandes personas del ámbito político que están inmiscuidas en toda esta problemática y que nadie quiere abordar, nadie quiere ver y nadie toca este tema. Entonces yo creo que para erradicar la violencia tenemos que empezar desde ahí. También está el hecho de que tenemos para erradicar, o como decimos, la prevención empieza en casa con nuestros niños, los niños que tenemos en nuestras familias. Creo que la prevención de la violencia empieza ahí, mejorar el sistema de educación, ampliar este sistema educativo para darles a los niños y a los jóvenes mayores oportunidades, no solamente de desarrollo a nivel cognitivo, sino también a nivel de desarrollo, es decir, potenciar sus cualidades, sus aptitudes. En este caso yo creo que el sistema, en estos 5 años, el gobierno se quedó un poco corto en ese sentido. Es decir, necesitamos desarrollar la cuestión de los deportes, la cuestión de muchas áreas que pueden ayudar a estos jóvenes a prevenir este tipo de violencia. Tenemos también, como te decía, esos son parte igual en el sistema carcelario. Necesitamos cambiar este sistema carcelario, que las personas que están recluidas en los centros penitenciarios no estén ahí solamente gozando de tranquilidad, sino que ellos están purgando una pena, que también estas leyes tienen que haber cambios que vayan también a ese nivel. Ellos cumplen una condena, pues que también salgan ellos a cumplir, digamos, a las comunidades, a recarpetear las calles, como ellos dicen. Hay mucha gente, ¿por qué no? Los tenemos recluidos ahí, estamos pagando de nuestros impuestos sus alimentos y todo. Entonces yo creo que es necesario también abordar esos temas. Hay muchas cosas dentro del tema de seguridad que no se acaban así por así, no con una tregua, no con un diálogo, sino que de raíz y de fondo. Claro que sí. Vamos a escuchar a continuación la opinión de otro televidente. Muchas gracias por su llamada. Adelante. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. Adelante con su opinión. Felicito a ambos grupos, pero a uno de los grupos quiero decirle que les falta mucho para leer mucha historia. Yo soy una señora ya de cerca de los 70 años y he vivido lo que es la guerra, he vivido la injusticia que en los años pasados hubo. Por eso incito a los jóvenes que están a su lado derecha a que lean un poco más de historia para que se den cuenta de que la realidad del país no se puede arreglar en 5 años. Eso es para empezar. Para continuar les quiero decir de que como mamá soltera y ciudadana del país, me siento conforme con estos 5 años, porque yo como cabeza de hogar, si encuentro mi hogar destrozado, con mis hijos ya, yo los dejé a mis hijos, si mis hijos están rebeldes, en 5 años para mí va a ser difícil poderlos enderezar. Entonces, yo quiero que ustedes eso es lo que entiendan,
sí no le podemos exigir, no podemos tener un gobierno perfecto porque ni como padres somos perfectos, entonces no podemos tener un gobierno perfecto, pero sí tenemos que ver quién ha dado mejor. La empresa privada jamás ni nunca va a aceptar pagar buenos salarios. Si usted quiere tener un buen salario, si usted quiere tener $600 de salario, tiene que buscarlo en el gobierno. El gobierno es el único que paga bien. La empresa privada siempre está dispuesta a explotar. Nosotros seguimos siendo esclavos de la empresa privada. Yo soy trabajadora, yo he mantenido 6 hijos, yo sola, yo he sufrido. Bueno, se le cortó la llamada, pero muchas gracias por su opinión. Vamos a darle la palabra a Sofía, adelante. Bueno, con el tema de seguridad, me gusta mucho hablar sobre el tema y tratar de entender un poco como por dónde viene, ¿verdad? No soy socióloga, pero trato como de ver qué hay detrás. Y bueno, en uno de los estudios que ONU ha estado haciendo durante los últimos 3 años, explica cómo El Salvador es violento de raíz y siempre ha sido así. O sea, las tasas de homicidio de 12 personas diarias existen desde hace 200 años. Y tal vez no eran las maras, pero dice, y probablemente ustedes han escuchado historias como, en el pueblo tal se peleó por algo, un problema, y se mataron. O sea, somos una sociedad que me haces algo y te mato. Y vaya, de repente yo no he sentido como, te voy a matar porque me hiciste esto, pero en la calle puedes ir en el carro o caminando y alguien se te atraviesa y la gente se siente con derecho de atropellar. Y así se ve en todos los sentidos. Bueno, vos ponías el caso ya en temas de corrupción, es como, yo estoy en una posición más alta, entonces yo puedo robar y es hasta aceptado. O sea, se destapan casos de corrupción y la población no dice mucho tampoco. Entonces somos una sociedad que ve esas cosas con normalidad. Y si lo analizamos solo como esos últimos 5 años o el Viernes Negro, es el resultado de la exclusión. Y bueno, en eso el informe del PNUD de la violencia y la inseguridad en América Latina del último año hace un montón de comparaciones y trata de hacer como un análisis de por qué es violento. Y dice, una teoría es que la gente es pobre, por eso es violenta. Otra es que no hay educación, por eso es violenta. Y de ahí hace la comparación entre este triángulo, Honduras, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, versus Nicaragua, que están a la par y tienen condiciones similares, y por qué es mucho más violento estos 3 que Nicaragua. Entonces dice, explica al final, ¿verdad? Hace todo un análisis, es súper interesante, si lo pueden leer. Y dice, es un tema de exclusión. Entonces, ¿por qué exclusión? Porque tenés 2 polos extremadamente opuestos. O sea, en nuestro país, en América Latina en general, hay gente extremadamente al margen de la pobreza, que no tiene acceso a cosas muy básicas, incluso a la vida, pues. Y por otro lado, personas que tienen incluso derecho a robar sin escrúpulos y que nunca le vayan a hacer nada. Entonces, el ver esa injusticia frustra a la población, entonces te da la pauta también para que ocurran este tipo de cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El primer paso que se puede hacer es gratis, que es una cuestión de cambio de actitud de toda la población y decir, bueno, no le tengo que tener tanto miedo a ¿verdad?, que es mi vecino. Y claro, es difícil porque nuestra ciudad es cerrado, o sea, aquí siempre hay una barrera, hay un muro, hay un revisor, los carros están atravesados en las cebras, por ejemplo. Entonces, todo el mundo siempre está como atropellándose encima. Entonces, vivimos en un estrés eterno de atropellamiento sobre los otros y siempre alguien se considera más que otro y lo ves en todo nivel. Siempre, por más que sea un grupo pequeño, hay uno que quiere mandar. Entonces, ese cambio de actitud, y vos, Anthony, ponías el ejemplo del tema del mozote. Eso creo que es algo también que tenemos que trabajar mucho, como el perdón y la tolerancia. Puede ser que se vea de menos, ya pasó la guerra, dice mucha gente, pero en realidad hay mucho dolor de todos los sectores que se viene heredando y hay que hablarlos de frente. Y tenemos esa costumbre de que él es bueno, él es malo, pero no entender la historia que hay detrás de cada persona
no nos da el derecho de decir que alguien... No, y de hecho también vivimos secuelas de la guerra. Podemos decir que incluso esta proliferación de las pandillas es poco un secuela de este conflicto armado que vivimos. Recuerde que estamos esperando también sus llamadas 2556-1800. Queremos comunicarnos con usted y conocer su opinión. Pero Eduardo, vamos a ver, pasemos ya también, hemos hablado un poco de seguridad. Es cierto que en un programa de 1 hora no vamos a alcanzar a profundizar en todos los temas. Vamos a hablar también de otras problemáticas, pero antes me dicen que tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Muy buenos días, adelante con su opinión. ¿Aló? Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo estoy de acuerdo con lo de los útiles escolares, nada más. Adelante. Y ahí con lo demás, que no hay medicinas en los hospitales, con eso no estoy de acuerdo. Y con eso, como él fue a llorar allá por la masacre del Mozote, que vaya a llorar a todas las familias de las personas que les han matado, sus familiares. Entonces a ellos que les pida perdón y no sé si les pueden ayudar allá a la policía, que hay policías que cargan hasta 20 años el mismo arma. Por eso cuando le quieren disparar al delincuente, el delincuente les dispara primero porque a ellos las armas no les sirven. Muchas gracias por su opinión. Recuerden que también estamos esperando la suya a través del 2556-1800. Hablar del tema de seguridad, creo que podríamos pasar una mañana entera y pues volveríamos quizás a lo mismo. Es un tema que incluso no se va a lograr en 5 años, en 10 años. Es un tema que, así como decías tú, si lo queremos ver de raíz, hay que irnos pues a ver de dónde brota toda esta violencia, también aunado a lo que tú decías, Sofía. Pero hablando ahora un poco, también hay deudas en la economía. Deudas de promesas cumplidas en la economía, la deuda también internacional, el desempleo. ¿Cómo ves tú todo eso? En estos 5 años, ¿cómo se ha venido manejando estos temas de las promesas un poco incumplidas? Recordemos también, una de las principales promesas de campaña era la fábrica de empleos. A lo mejor se ha logrado cierto nivel de empleos, pero no los que se estaban proponiendo en esta campaña presidencial. Claro que sí. Bueno, con relación tanto al punto de la economía como a economía, desempleo y falta de educación, creo que todos van de la mano. En el aspecto económico, nosotros pues nos estamos dando cuenta que cada día El Salvador va disminuyendo su capacidad productiva. Tenemos menos empresarios, tenemos menos micro y pequeña empresa, tenemos muchísimas menos personas que en este momento están apostándole a la inversión dentro del país. Tenemos empresas que aquí tenían antes su casa matriz, digámoslo así, la tienen en Nicaragua. Y dicen, no, pues sí, que allá no me extorsionan, aquí sí, ¿verdad? Tenemos estadísticas que el 85% de las personas que tienen un negocio están extorsionadas. Tenemos, o sea, son números alarmantes. Tenemos un crecimiento económico casi nulo, ¿verdad? Y aquí es una cosa que algunos economistas dicen, pues sí, pero mire, el crecimiento económico y el desarrollo tienen que ir de la mano en un mundo ideal, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros no podemos esperar que existan más empleos si las fuentes generadoras de empleo son las que están desapareciendo. Todo va, y esto es el común pensar, no solo de la gente que está allá afuera en la calle, que sale a trabajar, sino también del empresario que ni siquiera está aquí. Él dice, no, pero es que mire, yo no voy a venir a invertir a un país inseguro, porque es cierto, o sea, aquí nosotros en El Salvador hemos tenido como la ventaja, incluso incluso antes de la guerra, se decía que El Salvador iba como en miras de convertirse en una pequeña maquila, todo El Salvador. Ese también fue el discurso de Armando Calderón Sol. Él dijo, vamos a hacer de El Salvador una maquila, decía, porque, o sea, estábamos en esa idea de que a la persona se le iba a dar un trabajo paupérrimo y un salario paupérrimo, y con eso se iba a hacer que estas personas pues tuvieran empleos. Pues no importa la cantidad de empleos que se generen, sino la calidad de los empleos que se generen. Entonces, si no se apalean de una manera integral tanto el problema de la violencia y la delincuencia, tanto como la mejora en la educación a todos niveles. Y también yo creo que es muy importante educar al adulto, porque el adulto
¿de qué sirve que los niños vayan a la escuela? La escuela les enseñen si la cultura también que tienen en sus hogares es retrógrada. Entonces no salimos de nada. Es una cuestión completamente global. Creo que sí, hay muchos temas todavía que tratar, hay muchos temas sobre la mesa. Usted también va a ser parte importante, así como nuestros panelistas, pero va a ser después del siguiente corte comercial. Volvemos luego. El próximo domingo 1 de junio finalizan los 5 años de mandato presidencial de Mauricio Funes y por lo tanto estamos haciendo un análisis de esos 5 años de gobierno en este foro ciudadano, en donde tenemos a un foro, a unos panelistas aquí para analizar en este foro, pero también contamos con la opinión de usted, nuestros televidentes. Vamos a tomar una llamada. Muy buenos días. Adelante con su opinión. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Quería opinar sobre lo que ustedes están debatiendo, saludar a los panelistas y a usted, señora, muy bien ubicados en lo que están discutiendo. Yo quería separar al estadista, o sea, al presidente Funes, y al gobierno o los que los han acompañado en esto. En ambos casos creo que salen aplazados con notas de inferiores al 5, como es cuando estábamos en la escuela. Primero, el estadista, como persona, como líder, ha fallado. No ha podido ser un buen estadista porque no ha logrado unir todas las fuerzas del Estado y enfocarnos en un mismo rumbo. Como líder también ha fallado, no ha mostrado liderazgo con su carácter tan impulsivo y en muchas ocasiones mintiendo sobre cosas que todo el público conoce. También el gobierno se ha administrado mal. Es algo elemental en la administración que usted no puede gastar lo que no tiene. Y el endeudamiento, aunque no ha sido solo su gobierno, ha venido progresivamente en los gobiernos anteriores, pero en este se ha desbordado. No han tenido la misma, aunque ha aumentado la capacidad de recolección a través de los impuestos, pero no han sabido administrar. Una ama de casa sabe administrar bien el salario de su esposo o su propio salario y se ciñe a su presupuesto, no gasta más de lo que no tiene, porque eso se llama endeudarse. Entonces, en todos los aspectos, no solo en violencia, en la economía, este gobierno y este presidente, porque no le puedo llamar estadista, han dejado mucho que desear y deja un mal legado para estos jóvenes que están ahorita debatiendo y para las futuras generaciones, que va a costar no una década, sino 2 o 3 décadas sobreponernos a esta gestión. Y me preocupa los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Va el mismo vicepresidente que ha estado en todo su periodo como vicepresidente, ahora va de presidente. Va la mayoría de sus ministros y es gente que jamás se preparó para saber administrar un país, una empresa, y yo creo que ni siquiera supieron administrar su casa, porque tanto el señor presidente estaba cuestionado en el TICOM, era una persona que como muchos, ¿verdad?, han estado cuestionados en cómo manejan sus finanzas del hogar y no digamos la de un país. Realmente como salvadoreños deberíamos de ponernos una mano en la conciencia porque diríamos, ¿quién nos eligió? Nosotros mismos. Y un país está condenado a tolerar y aguantar a los que ponen el poder. Pero ya es tiempo, vienen las elecciones de diputados, por favor, de que ya reaccionemos, que busquemos la honorabilidad probada en nuestros candidatos, que los estudiemos bien para que después nos tengamos que lamentar que se van con otros partidos, con el que mejor les paga,
y que se estén vendiendo conciencias en la Asamblea Legislativa. Y con el presidente Funes, que era Vox Populi, ya llevaba como 2 o 3 matrimonios antes de llegar al poder, y una persona no cambia. Esa fractura que él dice tener cayéndose de su casa, en el baño, cualquier médico sabe que eso es imposible. Esa fractura solo se le puede hacer cayéndose en el baño a una ancianita osteoporótica, no a un hombre joven. Nos miente y nos va a seguir mintiendo. Ahora, la señora esposa, porque lo cubre. Yo creo que ella como primera dama, también es la primera dama que más ha dejado que desear. Todo lo que el Faro.com está sacando a luz, ella lo ha conocido. Y los que se manejan en ese ambiente saben que ella también ha sido la que ha andado detrás de esos amoríos del señor Funes. Ya lo conocíamos que era así, que no tenía una moralidad probada y aún así lo escogimos de presidente. Así que ahora nos toca tragárnoslo, pero por favor, para nuestras siguientes decisiones, crezcamos, maduremos políticamente para poder tener el Estado y el país que deseamos. Muchas gracias por su paciencia y que tengan un feliz día. A usted, muchas gracias por su opinión. Vamos a ver, Moisés, estamos hablando un poco también de economía, pero sin duda alguna también parte de los malos resultados económicos o de la falta de inversión o que los inversionistas estén yendo de nuestro país también está enfocado un poco en esta situación, en esta crisis de violencia que estamos viviendo actualmente. Bueno, quizás lógicamente hubiera ganado Rodrigo Ávila en el 2009 el mismo problema de seguridad y economía estuviéramos analizando y han sido las deudas de los últimos 3 presidentes de la República que hemos tenido, desde Francisco Flores, pasando por Antonio Saca y actualmente con el presidente Funes. Esa es como una parte muy fundamental, ¿verdad? Que hay que entender el hecho de que el problema es tan estructural que realmente nosotros como ciudadanía no vemos nuestra participación activa como para dar nuestro aporte a poder buscar una solución de manera inmediata, ¿verdad? Eso es como un punto. Las reformas, al menos el gobierno, yo me acuerdo que con la inspectora Zaira Navas quiso hacer una depuración de aquellos jefes policiales que incluso están señalados en el libro de infiltrados de parte de Héctor Silva. ¿Cuál fue la actitud de la oposición que bloqueó la depuración dentro de la Asamblea Legislativa? Porque pasa a través de la Asamblea Legislativa ejecutar ese proceso. Tiene nombre y apellido, no lo voy a decir para que no se malinterpretar, pero fue el Partido Arena que hizo ese boicot de poder hacer esa depuración integral dentro de la fuerza policial. La depuración, como bien lo decía Gabriela, del sistema judicial también recae también a esa línea, porque no es posible que también salga una magistrada queriendo demostrar que al menos el sistema judicial esté exento de la filtración del crimen organizado. Y eso es más que mentira, o sea, eso es más que evidente de esos procesos. Entonces, eso implica que también del tema de economía ha afectado, lógicamente, el tema de las pequeñas y microempresas han sido las más golpeadas, incluso las economías familiares, el que tiene la pupusería, el que tiene la tienda, es más que obvio y evidente, eso no se puede ocultar. No se puede negar, en una realidad que está siendo golpeada justamente en las grandes urbes, en toda la zona metropolitana de San Salvador, por los grupos que están al margen de la ley. Pero también hay una consecuencia del punto, como bien mencionaba Eduardo, del tema de la calidad de empleo. Aquí hay fuga de capital. O sea, que hay una responsabilidad compartida, pero dicen que el empresario tiene la voluntad de querer invertir, y entonces, pero estamos viendo que la Nicaragua socialista, como si ellos lo quieren etiquetar así, está teniendo una gran inversión de capital de empresarios salvadoreños. Entonces yo creo que aquí es una corresponsabilidad el hecho de tener un área fallida como el tema de seguridad y economía. Gobierno, la parte legislativa, la parte judicial y nosotros como ciudadanía también, que nosotros no hemos quedado al margen. Acá
don gobierno no tienen una cuota de responsabilidad. Yo tengo mi cuota de responsabilidad. Los 17,000 muertos que han habido en estos 5 años son mis muertos también, son sus muertos. Si nosotros no tenemos esa concepción política y crítica de que esa sangre derramada también pasa por mis manos, por dar esa parte de diferencia, de no involucrarme en los procesos de incidencia y solo criticar y no incidir políticamente que la estructura se cambie, yo creo que también vamos a seguir lamentando y criticando 5 años más y no proponer en eso. Muchas gracias, Moisés. Ha llegado el turno de tomar otra llamada telefónica de nuestra teleaudiencia. Muy buenos días, le escuchamos. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Me alegra por el tema que están tocando y los veo muy abiertos, muy creativos. Adelante, gracias. Lo que les quería decir que lastimosamente nosotros como población salvadoreña quizás no tenemos la madurez suficiente de enfocarnos en qué puedo aportarle yo a mi país, qué puedo hacer yo por mi país y ver qué rumbo puede dar a mi país. Siempre nosotros esperamos que nuestro gobierno nos dé una solución a todos los problemas que nosotros tenemos. Y yo pienso que siempre las oposiciones siempre son de una forma que ven todo lo negativo y no ven lo positivo que está haciendo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué aportamos, preocuparnos, qué vamos a aportar. Por ejemplo, la seguridad. Si nosotros en nuestras colonias, todos los vecinos nos uniéramos y dijéramos, aquí no va a haber un marero, aquí no va a haber un delincuente, somos muchos más y le aseguro que no lo hay. Pero ¿qué sucede? Nosotros cuando miramos que al vecino lo están asaltando, le están haciendo algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Cerrar las puertas y decir, mire, yo no vi nada y no le damos un apoyo a nuestro vecino. Entonces nosotros queremos que los gobiernos nos resuelvan los problemas, pero cuando nosotros nos toca vivir en carne propia y la policía llega a agarrar a la persona, ¿qué es lo que decimos? No, fíjate que no me siento ofendido, que se vaya, ¿verdad? Entonces todos esos problemas ante ese problema que puede hacer el gobierno o los señores garantes de la seguridad, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que aportar, somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Y en cuanto a la economía, pues somos nosotros también que tenemos que ver qué le vamos a dar a nuestro país, no qué el país nos va a dar a nosotros. ¿Por qué? Nosotros demostramos el hambre con un teléfono, porque cuando hay triple, cuádruple saldo, ¿qué hacemos nosotros? En vez de comprar una libra de frijol, vamos a comprar el saldo, para ponerle al teléfono, para aprovechar el cuádruple saldo. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos se quedan sin comer, y eso a nosotros no nos importa porque tenemos que tener para el teléfono. Esa es mi opinión y espero que mi pueblo madure y llegue a ser un pueblo progresista. Bendiciones y feliz día. Muchas gracias por su opinión. Y es que sin duda alguna, bueno, también ya estamos casi por finalizar nuestro programa, ya quedan pocos minutos, pero sin duda alguna también, y lo pudimos ver en las pasadas elecciones presidenciales, la sociedad sí está muy dividida políticamente hablando. También tenemos una sociedad muy polarizada. A lo mejor la gobernabilidad fuera un poquito más llevadera si pues no se viviera esta polarización, pero también algo ha pasado, y es que un sector de la sociedad ha estado contando los días para que llegue el 1 de junio y el tan famoso te guste o no te guste, y ahí vimos también la respuesta del presidente con otro te guste o no te guste. Este ha sido también otro de los puntos negativos que la oposición le ha puesto al presidente Mauricio Funes, la confrontación con empresarios, la confrontación con la oposición. Pero ¿cómo lo podemos analizar acá desde este panel también, John Anthony? En esta parte yo creo que para ver el tema social, de seguridad pública, economía, hay que entender y hay que ver más allá de nuestras narices. El problema es que a veces muchos de nosotros tenemos nariz corta, no podemos ver más allá de lo evidente, con la espada del augurio, por ejemplo. Aquí hay que entender algo.
Y es que nos guste o no nos guste, detrás de estos problemas hay intereses más grandes. Hay intereses de sectores políticos y empresariales. Con esta tasa de homicidios que se dio la semana pasada, Claudia dice que le ofende que digan que hay detrás un plan para desestabilizar el gobierno, pero a mí me ofende más ver en las redes sociales a diputados del Partido Arena ese día haciendo un llamado diciendo que era viernes negro, que no fuéramos a casa temprano, llamando a los empresarios que despacharan luego a sus empleados, que no saliéramos de nuestros hogares, y al siguiente día me estaban invitando a un carnaval el 31 de mayo para celebrar la salida del presidente Funes. Entonces, quiere decir que ellos tienen la certeza que en ese carnaval no va a haber ningún hecho de violencia. ¿Será acaso que hay un control de parte de un sector político? A mí me ofende mucho más eso. Ellos podrán decir que se encuentran happy. Bueno, hay sectores que estamos doblemente happy, porque decimos adiós al presidente Funes y decimos bienvenido presidente Salvador Sánchez Serén, quienes de verdad hemos visto ese cambio. Todo va a depender de las perspectivas que lo veamos. Claro, aquel que durante años estuvo sirviendo con la cuchara grande y en estos 5 años no le dieron concesiones, vayamos a preguntarle a las empresas que han construido estas carreteras si realmente ven un cambio. Te van a decir que sí, cuando antes era nada más la constructora Simán la que se agenciaba todos los proyectos del gobierno. Claro, ellos no van a ver el cambio, por eso no están happy. Yo estoy doblemente happy. Ahora tú acabas de tocar también un punto muy importante y quiero que cerremos con eso. Le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, pero muy brevemente, porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuáles son sus expectativas al nuevo gobierno? Estamos despidiendo un nuevo gobierno con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus aciertos y sus desaciertos, pero lo cierto es que ya de frente tenemos la entrada de un nuevo gobierno. La palabra a cada uno, pero muy breves para que alcancen a participar todos. Yo quiero decir nada más que espero realmente que el señor Serén tenga la valentía suficiente para afrontar los problemas del país, que se desligue de la ideología y que gobierne como un presidente para el país, porque el problema de tener ideologías no es que nosotros no debamos de tener un criterio político. El problema de amar más a la ideología es que nuestra ideología nos limita y nos limita a ver más allá. Como decía John Anthony, tenemos la nariz un poco corta. Entonces, ojalá que la ideología no le impida gobernar, ojalá que tenga la valentía suficiente, que sean un muy buen equipo, cosa que no se vio en este gobierno, que el señor Serén y el señor Ortiz hagan un buen equipo de trabajo en pro del país, porque realmente El Salvador ahorita está quebrado. Entonces tienen un gran desafío, tienen un reto enorme que afrontar y que solucionar. Entonces creo yo que eso, que tengan la valentía de afrontar para poder gobernar. Gracias, Claudia. Gabriela, tus expectativas como ciudadana ante el nuevo mandato presidencial. Sí, claro. Una de mis expectativas es que la deuda política que ha dejado este gobierno saliente se pueda solventar en este nuevo gobierno. Lo siguiente es también la apertura del sector de la empresa privada para poder realizar cambios de verdad y sobre todo generar nuevos y mejores empleos. Y lo otro también es un llamado a la población civil, a nosotros, a que también tengamos el valor o tomemos también el poder de asumir las riendas también, es decir, nosotros somos los actores principales de esto, los grandes son grandes porque nosotros se los permitimos. Creo que nosotros como población civil también tenemos la responsabilidad y la obligación de tomar ciertas riendas dentro del cambio y la dirección de nuestro país. Eduardo, tu opinión. Bueno, como expectativa del nuevo gobierno, pienso que es necesario que se continúe ese efecto profiláctico que ha sucedido en esta administración pública, profiláctico en el sentido de empezar a concientizar a la población para que exijan tanto la transparencia en cuanto a acceso a información pública, así como también la rendición de cuentas de las autoridades que van a estar en el poder en este nuevo periodo. También asimismo una expectativa que yo creo que todos nosotros la tenemos sería de que se vea realmente una concertación de todas las fuerzas políticas y de los grupos de presión social para poder mejorar esto y hacer desde ya un plan completo de reforma de todas las leyes e incluso una reforma constitucional. Sofía, tus expectativas como ciudadana ante el nuevo gobierno. Bueno, primero humildad y respeto para todos los sectores, también para el trabajo que se ha hecho desde antes y un llamado a la ciudadanía a que participemos activamente en todo lo que queremos ver. Moisés. Bueno, quizás hacerle llamado a la ciudadanía, quizás exteriorizar. Yo me siento satisfecho, lo voy a hablar así muy individual, porque con muchos compañeros hemos aportado al menos en la coordinada de este país.
pero somos pocos los que hemos tomado esa batuta y esa decisión. No nos corresponde alrededor de 27 jóvenes, 60 jóvenes que están diluidos o en diferentes expresiones organizativas. Es responsabilidad de todo. Entonces mi pregunta es, la expectativa es más bien trasladada que qué van a hacer en 5 años acá. O sea, ¿cuál va a ser su aporte en el tema de ejercer Contraloría para que la transparencia, y a mí me alegra porque al menos en este quinquenio la gente se ha despertado al menos del proceder de cómo actúa nuestro líder, pero sí han actuado siempre. Hoy ha habido más accesibilidad, ha habido más apertura, entonces creo que ese es tiempo ahora de dejar de lamentarse, de criticar en el tema de la parte de corrupción. Hay que actuar, hay que incidir, hay que leer, hay que educarnos, sin lugar a duda. Una cuota nos corresponde a nosotros como ciudadanía y esa es la expectativa. Creo que al menos este gobierno va a abrir los mecanismos para que todos podamos dar la apertura. Allá quienes responden el llamado y sobre todo, como nos abonamos, que aquí aquel sector que realmente no deponga sus intereses y no deponga su parte representativa, yo creo que la ciudadanía lo va a jugar en 5 años, ¿verdad? Anthony, tus Creo expectativas. que como expectativa del próximo gobierno es nada más que haya un cambio de actitud en nuestra sociedad, que nos empoderemos como ciudadanos y ciudadanas. Solamente hay un presidente y un vicepresidente, ellos no son gobierno, gobierno somos todos y todas. Cuando nosotros cambiemos esa actitud esperando recibir nada más, creo que el país comenzará realmente un cambio, que cambiemos y nos convirtamos en ciudadanos y ciudadanas empoderados, que nos organicemos. Espero que más ciudadanos ingresemos a los partidos políticos, no tengamos miedo, no los satanicemos, organicémonos en algo. Si la gente mala está organizada, ¿por qué los buenos no? Claro que sí, igualmente también les quiero compartir mis expectativas, también tengo mis expectativas y más que al nuevo gobierno también a nosotros como población, porque en las pasadas elecciones presidenciales mandamos todos un mensaje, los de tanto pues los de un partido como de otro también, pues una de mis expectativas es que los que están gobernando sepan gobernar también con mucho liderazgo, pero también los que son oposición sean una oposición que aporte y con iniciativa, porque es el mensaje que toda la población envió en las pasadas elecciones presidenciales. Jóvenes, muchas gracias por su participación. Gracias. También Gracias muchas a usted. gracias a usted que participó como ciudadano y como televidente con sus llamadas telefónicas. Con esto finalizamos esta franja informativa de esta semana. Nos sintonizamos con más el lunes siguiente. Muy buen día.